Y vamos a abrir nuestras Biblias en el último libro de la Biblia, que es el libro de Apocalipsis. Nos vamos a ir hasta el capítulo 3 y al versículo número 7. A medida que lo vayas encontrando, te voy a pedir que te vayas poniendo en pie. Y así voy sabiendo quién lo tiene. Apocalipsis capítulo 3, versículo 7. ¿Lo tenemos ya? Dice así la palabra de Dios, Apocalipsis capítulo 3, versículo 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Versículo 11. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Amén. Hasta ahí vamos a leer en esta tarde. Vamos a orar, vamos a dar gracias al Señor. Señor, te damos las gracias por tu palabra. Gracias, mi Dios, porque tenemos el honor, tenemos el privilegio de poder abrir tu palabra y leerla libremente. Gracias porque al menos hasta el día de hoy gozamos de libertad religiosa, de libertad en este país para poder reunirnos, cantarte, adorarte y escuchar tu palabra. Oro en el nombre de Jesucristo que mientras tu palabra es predicada en esta tarde, ocurran los prodigios, las señales, las maravillas, las sanidades, que haya libertad, Señor, en medio de tu pueblo. Gracias te damos por todo lo que estás haciendo y gracias por todo lo que vas a hacer en el nombre bendito de Jesús. Y solo el que lo cree dice fuerte, amén y amén, amén. Puede tomar su asiento. Cuando mi esposa y yo nos graduamos del Instituto Bíblico hace ya algunos años atrás, hace como 15, 20 años, tuvimos unos pastores que eran misioneros americanos, por cierto, que los queremos muchísimo, muy buena gente. Tanto es así que incluso cuando terminamos los estudios, ellos nos quisieron premiar llevándonos con ellos a un viaje misionero en África y disfrutamos de esa experiencia. Muy buena gente, pero tenían una particularidad, sobre todo ella se llamaba Keliana. La quiero mucho, no voy a hacer ni una burla ni criticarla, no, lo digo como ejemplo porque ella sabía mucho de Biblia, era una mujer temerosa de Dios, servía a Dios como pocas personas he conocido, pero ella decía el libro de Apocalipsis, así decía, porque hablaba así, era gringa y en España pues el libro de Apocalipsis había que arrancarlos de la Biblia, no se entiende, decía ella. Así que yo crecí en el Instituto Bíblico creyendo que el libro de Apocalipsis no había quien lo entendiera. Y para colmo de males, cuando yo me acercaba al libro de Apocalipsis, eso no había mucho entendimiento, por lo menos desde mi punto de vista. Y me costaba entenderlo. Y leía y veía figuras, y veía animales, y veía símbolos, y veía números, que honestamente, yo se los digo, me costaba mucho. Y era un libro que cuanto más evitaba, creo que mejor. Sin embargo, un día me di cuenta que cuando digo, oye, voy a leer este libro, vamos a leer Apocalipsis. Y me doy cuenta que es el único libro de la Biblia que dice que hay una bendición cuando se lee. Por ejemplo, cuando yo leo el Evangelio de Mateo, que lo estoy estudiando ahora en profundidad, ahí no hay ninguna bendición por leer ese libro. Vas a ser bendito por leer la palabra de Dios, pero no por leer en particular ese libro. Ni el libro de los Salmos, que muchos nos deleitamos en él, ni cualquier otro libro. Sin embargo, Apocalipsis, en el capítulo 1, versículo 3, dice lo siguiente: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía
y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Creo, claro, decir esto en este ministerio suena raro, pero creo que el libro de Apocalipsis es uno de los menos leídos por la iglesia. Porque ya digo, cuesta entenderlo. Gracias a Dios, nosotros tenemos un pastor que lo desglosa de una manera que a mí se me cae la baba cada vez que lo escucho, porque digo, ¿cómo es posible que este hombre convierta fácil algo que es difícil? Y te lo desmenuce, que uno dice, pero es lógico, está ahí. Bueno, ¿y por qué tú no lo entiendes? Porque él siempre dice, la misma Biblia que tengo yo la tienes tú. Lo que pasa es que él se toma el tiempo para leerla, para estudiarla, y quizás muchos creyentes no tienen eso. Y es el libro menos leído, y creo que puede ser porque hemos como, a ver qué expresión usar, hemos como manipulado el libro de Apocalipsis, el nombre, perdón, de Apocalipsis. Hoy decir Apocalipsis suena como algo terrorífico, ¿verdad? Esto es apocalíptico. Ahora en Canarias está pasando una tempestad muy fuerte, un viento, se llama Terese. No sé por qué a todas las tempestades le ponen nombre de mujer, no me digas por qué. Está pasando por ahí, es una tormenta apocalíptica, dicen. Y siempre asociamos ese nombre con algo malo, con una tragedia, pero eso es algo que el ser humano le ha atribuido. Apocalipsis no es nada trágico. Apocalipsis, ¿sabe lo que significa? Revelación. Saben que nosotros tenemos la Biblia como si fuera un libro, un cuaderno en hojas, pero los judíos originalmente lo que tenían eran unos rollos, los rollos de la Torá. ¿Has escuchado eso alguna vez? Los rollos de la Torá. Y era que se iban desenvolviendo para tú poder leer. Bueno, ese acto de los rollos, poder abrirlos, se le llamaba como revelación. Ese es el acto cuando tú abres para poder leer y comprender, se llama apocalipsis, revelación. O sea, es un nombre que nada tiene que ver con algo trágico. Es un nombre que nada tiene que ver para infundirnos un miedo, un temor, sino todo lo contrario. Es un libro donde se nos va a mostrar la gloria venidera de Jesús. La gente dice, no, es que se habla del fin de los tiempos. Sí, pero el fin no es el fin de los tiempos. El fin es que Cristo va a reinar sobre todos los tiempos, sobre todos los reyes y sobre todos los señores. De eso habla Apocalipsis. Entonces, uno no debe tener miedo a la hora de acercarse a este libro. Todo el libro de Apocalipsis es una revelación. Revelación que Dios, a través de Jesús, le da a su siervo Juan. Y le dice, bueno, escribe esto, esto, esto y esto. Juan seguramente escribía cosas que ni entendía, pero obedientemente lo escribió todo. Juan ya era mayor, Juan ya era anciano, se encontraba desterrado por ahí en una isla, en la isla de Patmos, a causa de la palabra de Dios. Y ahí en ese lugar, cuando ya tenía una edad, cuando quizá hay muchas personas que dicen, ya Dios se ha olvidado de mí, en ese momento Dios le da el maravilloso mensaje, la maravillosa revelación del libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1, dice lo siguiente. La revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Es decir, Dios, a través de Jesús, le revela por medio de Juan las cosas que han de suceder. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Pronto. Todo lo que leemos aquí dice que va a suceder pronto. ¿Usted cree eso? Amén. Ahora, vamos a ser honestos. Aquí no se puede tapar el sol con un dedo. Esto fue escrito hace 2000 años, no llega a 2000 años, pero casi 2000 años atrás. Y Juan dice que esto va a suceder pronto. Bueno, permítame que te diga, para mí pronto sería un mes, un año, 2 años, ¿verdad? Pero bueno, ¿cuántos saben que Dios es atemporal? Dios no tiene tiempo, ¿verdad? Atemporal significa que no tiene tiempo. Nosotros nos movemos en el aquí y en el ahora. Dios no. Por eso Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, porque no cambia. Él está en el ayer, Él está en el hoy y Él está en el mañana. Dios es atemporal, no tiene tiempo. Y eso de que va a suceder pronto, hemos de entenderlo porque pronto puede ser que va a suceder en breve, que significa eso, pero también significa en el original rápidamente. ¿Qué quiere decir esto? Que Juan recibe una revelación que dice que todo va a suceder rápidamente. ¿Te has leído ese pasaje donde aparecen las 7 copas, los 7 candeleros, los 7 sellos? Aparece cantidad de cosas y eso va a suceder ¿cómo? Rápidamente, desde que se abra el primer sello.
No sé si alguno entiende lo que estoy diciendo, esos juicios que han de venir, si no te invito a que puedas leerte tranquilamente y con paz el libro de Apocalipsis. Desde que se abra el primer sello, todo va a ocurrir de una manera rapidísima, va a ser en breve, va a ser pronto, va a ser algo muy rápido. ¿Para quién es el libro de Apocalipsis? ¿Para quién es? Dice el versículo 1 que es para manifestar a sus siervos las cosas que han de suceder. Si tú eres siervo de Dios, que damos por hecho que si estás aquí en esta tarde, eres siervo de Dios, estas cosas son para ti. Es para cada uno de nosotros, para los siervos, para todos aquellos que tenemos a Jesús como nuestro Señor. Y Jesús revela a través de Juan todo lo que ha de suceder. Y lo distribuye a través de 7 iglesias diferentes. 7 iglesias que estaban en un lugar llamado Asia y empieza a repartir, bueno, para ti es este mensaje, para ti es este mensaje, para ti es este mensaje. Y yo digo, bueno, ¿y por qué para 7 iglesias se había mucho más? Hay muchas más iglesias aparte de estas que se nombran aquí. Por ejemplo, aquí no se nombra la iglesia de Corinto, una iglesia bien grande, una iglesia donde Dios se movía, al parecer, de una manera que no se movían otras. Ellos tenían muchos dones espirituales que no sabemos si otras las tenían. Una iglesia donde Pablo no solamente le escribe 1 ni 2, sino 3 cartas. Lo que pasa es que nosotros tenemos conocimiento simplemente de 2. ¿Y por qué, por ejemplo, no se nombra aquí Corinto y se nombra otras 7? Bueno, para explicar eso tendríamos que ir un poco a la simbología. No vamos a entrar en eso porque si no nos salimos de aquí en esta tarde y no transmito lo que me gustaría. Pero tenemos que entender que el número 7 en la Biblia representa la perfección espiritual. Y para resumir rápidamente esto, te diré que estas 7 iglesias bien pueden representar a todas las iglesias a lo largo de toda la historia. Con sus problemas, con sus virtudes, con sus defectos, todos y cada uno de nosotros o todas y cada una de las congregaciones actuales se pueden identificar con algo de lo que Dios le estaba enviando a las diferentes iglesias. Pero vamos a hablar hoy de la iglesia de Filadelfia. Vamos a hablar hoy de este lugar, de esta congregación. Y estaba orando al Señor. Y días atrás, cuando sabíamos ya teníamos el día, ya teníamos la hora, yo le decía, Señor, me gustaría compartir una palabra a tu iglesia. Me gustaría compartir una palabra a este grupo, a todos los que nos están visitando también, pero a este grupo que lleva siendo fiel en lo oculto, donde nadie les ha visto, porque yo he venido a conocerles ahora. Me gustaría compartir una palabra que por lo menos yo me quede tranquilo que venga de ti. Quizá yo, este vaso de barro, meta la pata muchas veces y, como decía un pastor amigo mío, a veces el agua sale con sabor a barro porque sale del barro, ¿verdad? Pero creo que es un mensaje para la iglesia de Cape Coral. Y en este capítulo 3 que hemos leído, dice lo siguiente. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Hermano mío, hoy estamos de fiesta porque estamos inaugurando no este lugar, porque aquí ya hay una iglesia, pero sí como nosotros como congregación. Dios nos está permitiendo que se abra este nuevo lugar de culto, pero espero que ustedes puedan entender que no solamente se ha abierto una puerta física aquí en Cape Coral, que lo que se está abriendo es una puerta espiritual, que lo que se está abriendo aquí es una puerta espiritual para esta ciudad, por cierto, inmensa. Yo pensé que Cape Coral era un pueblo. Qué error más grande mío, porque es una de las ciudades más grandes de todo este estado. Es inmenso este lugar. Y Dios está permitiendo que aparte de las otras denominaciones, iglesias, congregaciones que pueda haber, se pueda abrir un punto de luz. Un punto de luz donde la gente sepa dónde acudir. Que se pueda decir, oye, yo sé que aquí se predica la buena palabra. Yo sé que aquí se adora al Dios vivo y verdadero. Y aquí se está abriendo una puerta, no solamente física, sino que también se está abriendo una puerta que nadie va a poder cerrar. Amén. ¿Y qué es lo primero que Dios le dice a la iglesia de Filadelfia? ¿Cómo es? Yo conozco tus obras, le dice. Así empieza.
¿Sabes qué? El Señor conoce nuestras obras. El Señor conoce nuestra vida. Quizá, para mi vergüenza lo digo, yo no les conozco a ustedes. Ahora me dirijo más bien a este sector, sin despreciar por supuesto. Que bueno, ¿no? Nos deleitamos, nos deleitamos de que estén aquí. Para mí es un privilegio y espero estar a la altura, pero ahora hablo a los de Cape Coral. Quizá yo no les conozca, quizá yo no tenga constancia, solamente de oídas he escuchado que ustedes se vienen reuniendo, que cuando nadie sabía ni siquiera cómo era su nombre, señor Fabio, señor Adam y a todos los demás, pero el Señor sí conoce sus obras. El Señor sí les conoce y les ha visto en el secreto, les ha visto congregándose cuando nadie conocía sus nombres, pero ustedes han sido fieles y han guardado la palabra de su paciencia. Y mi Biblia dice, no sé la de ustedes si es la misma Biblia que se lee aquí en América que en Europa, pero mi Biblia dice que quien cierra la puerta de su habitación y se queda en secreto con el Padre donde le recompensa es en público. Y ustedes han sido fieles en lo poco y el Señor ahora les está abriendo una puerta que espero que ustedes sepan mantener abierta. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Una de las mayores revelaciones que nosotros vamos a encontrar en este libro de Apocalipsis es que Dios nos conoce. Y eso yo no sé si te alegra o te aterra. Pero el Señor conoce tus obras. Si te alegras o te aterras, eso ya va tú y Dios. Ahí yo ya no entro. Pero el Señor conoce tus obras. Y puede ser que quizá tú no le conozcas mucho a Él. Puede ser que sí, que te congregues, que le cantes, que leas su palabra. Pero puede ser que quizá tú no le conozcas mucho. Conoces al Dios del pastor, al Dios del hermano, al Dios de la congregación, pero no conoces a tu Señor y a tu Salvador. Pero Él sí te conoce a ti. El salmista dijo en el Salmo 139, versículo 1, «Oh Señor, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo y todos mis caminos te son conocidos». Hermano mío, quiero decirte que Dios te conoce mejor que tú mismo. Dios te conoce íntimamente. Tanto es así que Él envía su palabra y no solamente va a llegar a tu mente, no solamente quizá puede llegar a tu corazón, a tocar tus emociones. La palabra de Dios dice la Biblia que va a entrar, va a penetrar hasta lo más profundo de tu ser y va a lograr algo que ningún ser humano puede hacer, que es discernir tus pensamientos. Y eso es la palabra de Dios quien lo puede hacer, porque está viva, está eficaz. ¿Y por qué? Porque el Señor te conoce. Y a veces vamos a un culto, escuchamos una predicación, escuchamos un mensaje y esto lo estará diciendo por mí. Sí, el Señor sí lo está diciendo por ti. Quizá el pastor, el predicador, quien quiera que sea, no. Pero el Señor sí lo está diciendo por ti porque te conoce. Y Dios que nos conoce, nos dice a través de la iglesia de Filadelfia en el versículo 11, capítulo 3, «He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona». Y a ti que te conoce, te dice, retén lo que tienes. Tu trabajo es retener lo que tienes. Retén lo que tienes, dice el texto. Esta frase también se la dice a otra iglesia, la iglesia de Tiatira, cuando dice en el capítulo 2, verso 25, «Pero lo que tenéis, retenedlo, ¿hasta cuándo? Hasta que yo venga», dice el Señor. Y Dios creo que nos está haciendo un llamado, y más en estos tiempos, a retener lo que tenemos. Bueno, está bien, pero ¿y qué tengo que retener? ¿A qué se está refiriendo aquí el Señor? ¿Qué es lo que tengo que retener que es tan importante que la Biblia no dice una, sino dos veces? Te voy a dar un ejemplo para que puedas entender mejor la Biblia. Cuando la Biblia repite algo es porque hay algo importante. ¿Has escuchado en los evangelios cuando Jesús decía, de cierto te digo? En la repetición, detente, no corras. Cuando Jesús dice eso es porque alguna perla va a dar. Algo importante va a decir. ¿Recuerdas cuando Dios llamó a un hombre muy importante, a Pablo? ¿Cómo le llamó? Saulo, Saulo. 2 veces. Ese hombre como judío sabía que la repetición es, ¡hey, alto! Yo iba a Damasco, yo tenía una labor, yo tenía una misión, pero las repeticiones, no, alto en el camino, algo importante va a suceder. Y Dios en 2 ocasiones dice, retén lo que tienes. Bueno, ¿y qué tengo que retener?
El versículo final ya nos indica a qué se refiere. El versículo 11 que hemos leído. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿Sabes qué es la corona? Ese galardón que cada uno de nosotros vamos a recibir algún día. Esa corona que dice la Biblia, que nosotros vamos a ser juzgados según nuestras obras. Y no todas las coronas van a ser igual. Cada uno cuando lleguemos, no me digas cómo va a suceder esto. Yo no sé si el juicio va a ser en singular, uno a uno, va a ser grupal. No me preguntes porque no sé. Puedo especular, puedo imaginar, puedo incluso hasta soñar cómo va a ser, pero no te lo puedo decir bíblicamente porque no está. Y lo que la Biblia no dice, usted no lo invente. Pero lo cierto es que la Biblia dice que se nos va a dar un galardón. La Biblia dice que se nos va a dar una corona, ¿verdad? Esa corona va a representar lo que hemos hecho aquí en la tierra. Ahora, si se nos da una corona aquí a estos reyes, a estos príncipes que se le pone esa, en España decimos tiatira, no sé si aquí también se le llama así cuando se casa la novia, se le pone esa corona, o los reyes, ellos presumen de sus coronas, ¿verdad? La corona real, pero tú sabes qué vamos a hacer nosotros con esa corona. La Biblia dice que Dios va a poner esa corona en nuestra mente, en nuestra cabeza, y nosotros, dice la Biblia, la vamos a coger y se la vamos a arrojar a los pies del Señor. Como diciéndole, pero si tuya es la gloria. Es tuya la honra. ¿Para qué me das a mí esto si lo que yo he recibido es gracias a ti? Pero tenemos que retener lo que se nos ha dado para que esa corona no la podamos perder, dice la Biblia. Por lo tanto, retén lo que tienes. Nos habla de todo aquello que nos va a llevar a la eternidad. Una de las cosas más importantes en la vida es aprender a retener lo que Dios nos ha dado. Porque una cosa es recibir algo de Dios, y otra cosa es saber mantener lo que Dios nos ha dado. Todos somos personas bendecibles. Todos somos personas que Dios en un momento dado nos puede dar algo. Pero ¿y vas a saber retener esa bendición? ¿Vas a saber estar a la altura de esa bendición? Hablando en cualquier término. Todos los hombres, en la medida más o menos, somos propensos a que Dios nos pueda dar una mujer. Pero mantener las cosas tuyas. Lograr que esa mujer esté a tu lado sonriente, eso es trabajo tuyo. A mí no, eso ya no le digas a Dios. No, la mujer que me diste por esposa. No, mira, eso se lo dijo... eso se lo dijo Adán. No, pero eso una vez basta ya. O sea, Dios te bendice con un matrimonio. Retenerlo es cosa tuya. Dios te bendice con unos hijos. Retenerlos en el Señor, instruirlos en el camino es cosa tuya. Dios te bendice con un trabajo. Retener ese trabajo, esa bendición es cosa tuya. O sea, lo que no podemos hacer es espiritualizar lo que es carnal. Dice que la mujer que me diste, el marido que me diste, bueno, hazte un autoexamen. Entonces, si Dios te ha bendecido con algo, reténlo. Retén la bendición de Dios. Lucha por ella. La bendición de Dios nunca va a agregar tristeza a tu vida. Retén la bendición que Dios te ha dado. Mira, y a ustedes aquí en Key Coral están recibiendo el privilegio de tener un lugar de culto que ya ustedes saben que no todos son bendecidos en este área. Miles de hermanos, hablando de vida nueva, miles de hermanos todavía a día de hoy no tienen un lugar donde congregarse. Y están en sus casas solos, frente a un móvil, frente a una pantalla, esperando que este pastor que hemos visto aquí, nuestro amado pastor, comparta un mensaje o la persona que esté responsable de eso y no tienen un lugar. Pero ustedes, Dios los ha bendecido. Les ha dado este regalo. Así que aprendan a retener lo que Dios les ha dado. Con el pasar de los años me he dado cuenta que a Dios no le cuesta nada, no le cuesta en absoluto darnos algo. Para Dios es fácil bendecir. Para Dios, no es que sea fácil, es que es su anhelo, es su deseo. Dios es amor, le gusta bendecir a sus hijos. El problema muchas veces es que nosotros no sabemos retener esa bendición. ¿Cuánta gente hay que han recibido alguna bendición de Dios y sin embargo no la han sabido retener? Cantidad de gente, ¿verdad? Han sabido retener la bendición de Dios en su vida. No sé por qué, pero somos muy buenos para retener lo malo y muy malos para retener lo bueno, ¿verdad? Desgraciadamente. Sabemos retener un buen carácter. Hay cristianos que son retenedores de malos caracteres. Entonces, oye, pero no, eso hay que soltarlo. No es que la Biblia dice, retén lo que tienes. Sí, pero eso precisamente no lo tienes que retener. Y lo retienen, ¿verdad? Somos especialistas en retener lo malo. Retenemos malos pensamientos. Retenemos malas palabras, malas costumbres, malas amistades. Pero nos cuesta retener lo bueno. Tanto es así
que el Espíritu de Dios tuvo que inspirar a Pablo para que Pablo escribiese en 1 Tesalonicenses 5:21, examinadlo todo, pero solo retener lo bueno. Aprendan a retener lo bueno. Entonces voy a hablarte rápidamente, que no sé si ya me he ido de hora, pero rápidamente, 3 cosas que hemos de retener. A nivel particular y a nivel congregación. 3 cosas que hemos de retener. Lo primero, aprendamos a retener nuestra fe. Retén lo que tienes. Si Dios ha puesto una medida de fe en tu vida, aprende no solamente a retenerla, ojo, a hacerla crecer. Y la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Ahora, no es por el oír simplemente, hoy escuché un mensaje, no, esa palabra oír se puede traducir perfectamente por obedecer. La fe viene cuando obedeces la palabra de Dios, el mensaje de Dios. La fe no viene cuando simplemente oyes una palabra, sino cuando al oírla la pones en práctica y la obedeces, ahí tienes fe. Y tenemos que retener la fe. La Biblia nos enseña que si no sabemos cuidar nuestra fe, la fe puede morir. ¿Sabías eso? Nuestra fe puede morir. Santiago capítulo 2, versículo 20 dice, ¿mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? No te imaginas la cantidad de gente, de creyentes, de hijos del Señor que han dejado morir su fe. Por razones X, no nos interesa ahora, no vamos a entrar en eso, pero personas que han dejado morir su fe. Hay otras personas que han sido apaleadas y le han hecho apagar su fe, pero hay otras que la han abandonado. No han sabido retener ese regalo precioso llamado fe que Dios le ha dado. No lo retuvieron y la dejaron morir. Gente que Dios le ha dado fe, que por un tiempo creyeron fuertemente en el Señor, pero sin embargo con el pasar del tiempo vinieron a menos. No fueron firmes, no fueron constantes, no crecieron en la obra del Señor siempre y en vez de ir a más, vinieron a menos. Y la Biblia nos dice que nuestra vida tiene que ser como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Los cristianos estamos llamados a crecer, a ir de gloria en gloria, de victoria en victoria. No podemos ir atrás, así que retén la fe que Dios te ha dado. La fe necesita de obras para crecer. Y yo no sé ustedes cómo ven esto de que este grupo, permítame esta expresión, de locos hayan decidido dar este paso de fe, pero esto para mí es una obra de fe. Esto para mí es un paso de fe que el grupo, ahora mismo representado por ustedes dos, han dado de decir, oye, vamos a alquilar este local porque tengo la idea, tengo la extraña sensación, llámalos locos si quieres, de que esto va a ir a más. Yo hoy cuando entré tuve que decir, qué lugar más bonito. Se nota no solamente que aquí está la presencia de Dios, sino que tienen buena mano. Es muy bonito este lugar. Pero también les dije, creo que este lugar se les va a quedar pequeño muy rápidamente. Muy rápidamente. Y a ustedes también se les va a quedar demasiado pequeño muy rápidamente. Pero gloria a Dios por este lugar, ¿verdad? La fe necesita de obras para crecer. Porque entendamos algo, de emociones no se puede vivir. Qué bueno que hoy estemos todos aquí. Qué bueno, yo de verdad es que yo me deleito. A mí cuando viene cuando viene gente nueva, oye, gloria a Dios, pero cuando viene gente de otras iglesias, oye, eso es una responsabilidad. Pero esta no es la realidad de ustedes. La realidad de ustedes empieza el día 5, cuando se empiezan a reunir aquí. Yo la primera vez que fui a Miami, me acuerdo, yo vi cantidad de gente y me emocioné y Joel me puso los pies en el suelo y me dijo, pastor, espera. No cuentes con esto. Digo, ¿por qué? No, eso es porque han venido pastores de España. No, esto no es la realidad de Miami, me dijo. Esto no es la realidad. No todos los que están aquí se congregan. Gloria a Dios. ¿Qué más quisiéramos nosotros que todos vengan y que el local sea abarrote? Oye, a mí me fascinaría que el día 5 me envíen una foto con él y el doble de gente. Ojalá me tenga que tragar mis palabras, pero no es así. Ustedes enfóquense en lo que se tengan que enfocar. Y de las emociones no se puede vivir. Te voy a poner un ejemplo. Dios liberó a los israelitas de la esclavitud de Egipto a través de Moisés. Y después de estar unos 400 años, casi todos de ellos, no todos, pero casi todos de ellos como esclavos, ahora se ven libres. Ahora se ven que no tienen un faraón, que no tienen un egipcio tras de ellos dándole látigos. Y esa liberación de Egipto también simboliza nuestra liberación del mundo, ¿verdad? Dios nos ha libertado de la mano de faraón. Dios nos ha sacado de este mundo, pero ahora hay que aprender a vivir en este mundo. Sin embargo, poco después de esa libertad, ellos están ahí en el desierto, los israelitas llegan a un lugar que es frente al Mar Rojo y al ver el mar cerrado, fíjense lo que dice. Éxodo capítulo 14, versículo 11 dicen, y dijeron a Moisés, ¿qué pasa, Moisés? ¿No había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto?
¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? Versículo 12. Porque mejor nos fuera servir a los egipcios. Esa gente que salió contenta, gozosa, bailando de Egipto, ahora la emoción se había ido y tenía una realidad por delante, un duro trabajo por delante. Y muchos de ellos, ¿sabes qué dijeron? Yo hubiera preferido morir en Egipto. Esto es mucho para mí. ¿Sabes qué? Qué bonito fue el sábado. ¿Qué día es hoy? El sábado, día 21. Qué maravilloso. Pero esto es mucho para mí. Esto se me queda grande. Yo no puedo con esto. Yo decido volver a Egipto. Y hay personas así, desgraciadamente, que cuando ven un problema, cuando ven un mar cerrado frente a ellos, se achican, se atemorizan y no se dan cuenta que nosotros tenemos un Dios que abre mares. Nosotros tenemos un Dios que hace milagros. Nosotros no solamente leemos de un Dios que hace milagros, sino creemos en un Dios que hace milagros. ¿Ustedes son de los que creen que Dios hace milagros? ¿Ustedes son de los que creen que Dios a día de hoy, 2026, sigue sanando? Bueno, hay gente, cristianos, hermanos nuestros, que creen que el poder de Dios ha cesado. Ellos creen que, yo conozco pastores, amigos míos, que creen que no, que los dones cesaron, que eso era para la iglesia primitiva y que ya Dios no sana. Bueno, es que si sanara, ¿por qué no sana a todo el mundo ahí? Porque en Hechos veo que hasta la sombra de los apóstoles sanaba. ¿Qué pasa? ¿Que Dios ha cambiado? No, yo creo que los que hemos cambiado somos nosotros. No le llegamos ni a la suela de los zapatos, ni a Pedro, ni a Juan, ni a Jacobo, ni a ninguno. Quien ha cambiado somos nosotros. Y hoy nosotros hablamos mucho de Dios, pero muy pocos viven a Dios. Y no tenemos la fe. Yo no tengo la fe de Pedro. Yo no tengo la fe de Pablo. Me gustaría. Pero yo me siento una hormiga al lado de cuando leo estos gigantes de la fe. Yo me siento pequeño al lado de ellos. Y para mí Dios no ha cambiado. Yo una vez le dije al Señor, después de haber orado por muchísimos enfermos, y para mi vergüenza te diré que creo que Dios no me ha dado el don de sanidad. No sé, por inventarme un número, quizá el 10% de las personas por las que oro por sanidad se sana. El otro día en el congreso, qué maravilla, una familia dominicana se me acercó, la mujer no podía ni andar y oramos por ella, y al día siguiente esa mujer entró cantando, bailando ahí al lugar del Señor me sanó. Digo, hombre, gloria a Dios, qué bueno. Me levantó la autoestima, digo, hombre, gloria a Dios, pero por favor. Pero aún así un día le dije yo al Señor, Señor, aunque yo ore toda mi vida y no vea una sola sanidad, yo voy a seguir creyendo que tú sanas. Aunque yo siga orando y no vea. Hemos de aprender a retener nuestra fe. Hemos de aprender a retener nuestra fe. Con todo esto lleno como está, cualquiera se inspira para todo. Pero si un día vienen y aquí se encuentran a 2, a 3, mientras haya 2. La Biblia dice que donde hay 2, donde hay 3, allí va a estar el Señor en medio de nosotros. Amén. Entonces, pase lo que pase, aunque frente a nosotros lo único que hayan sean mares que no se abran, problemas que parezcan que no tienen solución o dificultades extremas, tenemos que seguir reteniendo nuestra fe. Cuando Moisés obró en fe, dice la Biblia, ¿qué sucedió? Ahí se abrió el mar. No antes. Fue cuando Moisés decidió emprender el camino. Y así sucede hoy también, hoy día. Cristianos que ven la bendición de Dios en sus vidas, Dios los saca de la esclavitud, los sana, los bendice, los levanta de una vida sin esperanza, pero cuando ven un mar cerrado, deciden volver atrás. Viene un problema, deciden retroceder. Viene alguna historia que no contaban con ella, deciden regresar hacia detrás. También tenemos que aprender a retener nuestra santidad. No solamente retén lo que tienes, que es tu fe, sino, hermanos míos, retengan la santidad. La Biblia dice en Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Si ustedes quieren seguir disfrutando de la presencia de Dios, si ustedes quieren ver la mano de Dios, aquí tiene que haber santidad. No solamente en ustedes, en este caso como responsables, esto ya es parte de todo el grupo. Una sola persona que esté en pecado, que tenga doble vida, puede estropearlo todo. Y no se puede consentir eso. Y vamos a amar a todos. Aquí no se va a despreciar a nadie. Espero que no hagan una encuesta en esa puerta. ¿Cuáles son tus creencias? ¿Cuál es tu orientación sexual? ¿A quién votas tú? ¿Votas a Trump o al no sé quién es el otro candidato? Eso no. Pero aquí vivimos en santidad. Aquí todo se hace decentemente y con orden. Y nosotros tenemos que aprender a retener la santidad. Y el pecado se ve como algo extraño. Aquí no lo vamos a tolerar. Nosotros no somos tolerantes. Nosotros somos antitolerantes, con el pecado me refiero, ¿verdad? Amamos a todos, recibimos a todos, abrazamos a todos,
Más nos vale que amemos a todos, porque si no, no estás cumpliendo con el segundo mandamiento. Pero retenemos la santidad. Somos personas que entendemos que la voluntad de Dios es nuestra santificación, dice la Biblia. Si algo Dios demanda de cada uno de nosotros es que estemos viviendo en santidad. Es que al pecado lo miremos de lejos, lo aborrezcamos, que no queramos saber nada de él. Que caigamos ciertas veces, mira, eso es inevitable, pero que estemos luchando contra él. La Biblia dice a través de la primera carta de Pedro en el capítulo 1, versículo 15, sed santos como yo soy santo, dice la Biblia. Dios nos manda y demanda de nosotros santidad porque Él es santo. ¿Y sabes qué? ¿Recuerdas que antes te dije el tema de la repetición? Él no es santo, Él es santo, santo, santo. Por ahí alguien dijo, no, esto es 3 veces santo porque el Padre es santo, el Hijo es santo y el Espíritu de Dios es santo. Bueno, está bien si quieres verlo así, pero no tiene nada que ver. Estamos hablando en una cultura judía. Dios es 3 veces santo porque donde hay una repetición hay algo importante, cuanto más 3 veces. Dios no es santo, ni santo, santo. Dios es santo, santo, santo. Y como yo soy santo, dice el Señor, sed también vosotros santos. Retengan vuestra santidad, retengan vuestra santidad. Y hemos de luchar siempre por vivir en santidad. Y por último, Jason, no sé si me puedes acompañar, por favor. Tenemos que aprender a retener la comunión con Dios. Y sí, sé perfectamente que quizás este mensaje es para los niños. Oye, ¿me estás hablando de retener la fe? ¿Me estás hablando de retener la santidad? Y ahora me vienes con el tema de que tengo que retener la comunión con Dios. Sí, sí. Retén tu comunión con Dios. Si hay algo frágil, si hay algo delicado, pero a la vez lo más importante es nuestra relación con Dios. Y digo esto porque cuanta más responsabilidad cargamos sobre nuestros hombros, cuanto más servicio hacemos para Dios y nos involucramos tanto en la obra de Dios, que a veces sin quererlo nos olvidamos del Dios de la obra. Y nos enredamos tanto en servir a Dios y ahora tenemos este lugar y ahora tengo que hacer y esto tiene que estar. Yo soy meticuloso. Yo soy, en España decimos un tiquismiquis. ¿Se entiende aquí esa expresión? ¿No? Un tiquismiquis no hay quien me aguante de lo minucioso que soy. A mí me pone nervioso este cable aquí así. Y yo saber que esto no está aquí en el mismo centro, yo estoy aquí que se me empieza a guiñar el ojo ya. Yo estoy aquí muy nervioso cuando me encantan las cosas con mucho orden. Es un defecto, no es ninguna virtud. Pero créeme que lo más importante de eso es que esté la presencia de Dios. Eso es lo más importante. Ustedes tienen que cuidar mucho y retener la comunión con Dios. Que la alabanza salga lo mejor posible. Que los anuncios, las ofrendas, todo, el lugar, cuídenlo. Pero cuiden sobre todo la intimidad con el Señor. Eso es lo más importante. Los muchos quehaceres les pueden llevar a descuidar lo más importante. Les voy a decir una frase. Si quieres tomar nota, toma. Te vas a reír quizá al escucharla, pero cuanto más medites en ella, lo más importante es tener lo más importante como lo más importante. Te lo voy a volver a repetir. Una frase que uso desde hace 20 años. Lo más importante es tener lo más importante como lo más importante. Y en nuestro caso lo más importante es el Señor. Es Jesús. Pero a veces sucede que las muchas ocupaciones, los muchos quehaceres nos hace desenfocar. Y lo peor de todo es que sabemos espiritualizar esa ausencia del lugar secreto. Porque es que te estaba sirviendo. ¿Recuerdas ese momento que Jesús entra en una casa, verdad? Y ahí hay dos hermanas, dice la Biblia. Una de ellas se llamaba Marta. La otra se llamaba María. Y dice la Biblia que una de ellas, no sé cómo estaría la casa, si estaría patas arriba, yo no sé cómo estaba esa casa. Lo cierto es que una de ellas corriendo, esa mujer llamada María, se sienta a los pies de Jesús. Quizá la cama sin hacer, quizá la loza sin fregar, no lo sé. Lo que la Biblia no dice, uno no lo inventa, no lo sabemos. Pero Marta, que desgraciadamente les reconozco que yo me identifico más con Marta que con María. Yo sí, para mi vergüenza lo digo. Marta dice, ¡ah! hay que hacer. Y se puso, no me digas a qué, a hacer cosas. Y lo peor de todo es que encima recrimina a su propia hermana. Pero ¿no te da pena, Señor, de que esta mujer esté sentada con todo lo que hay que hacer? Ay, Marta, si tú supieras que esto es la buena parte.
Si tú supieras que sentarte a los pies del Maestro es lo mejor que tú puedes hacer. Si tú supieras que retener la intimidad, la comunión con el Espíritu de Dios es lo más importante que uno puede tener. Hermanos míos, congregación de Key Coral, retengan la comunión con Dios. Que las muchas ocupaciones, los afanes, el abrir, el cerrar, el hacer, el esto, no te prive de esos 5 o 10 minutitos con intimidad con el Señor. En las iglesias que pastoreamos en Fuerteventura, esto es algo de mi esposa y mío. Esto no es de vida nueva, esto no es para que lo hagan. Les voy a abrir un poquito el corazón de cómo trabajamos en Fuerteventura a todos los que sirven, llámese alabanza, llámese ujiere, llámese maestros de niños, cafetería, bienvenidas, todos absolutamente. Nosotros antes del culto, 15 minutos antes, yo tengo una reunión con todos ellos, 3 minutos nada más. Les comparto un mensaje de servicio y oramos por el culto. Pero les tengo dicho, y todos lo hacemos, que antes de que empiecen los ensayos, antes de que la que está en cafetería se ponga con el café, antes de que el ujier prepare alfolí, la entrada, antes de nada, que se arrodillen delante de Dios y estén 5 minutos con Jesús. Y eso es doctrina en nuestra iglesia. Si tú entras y vas, el culto empieza a las 6 y vas a las 4 y hay 2 o 3 de rodillas, esos son servidores. Ahí no se enciende un ordenador hasta que el que lo tenga que encender, firmemos que esa persona ha estado con él. No, yo ya oré en mi casa. No esperaría menos de ti. Pero aquí ora. Aquí quiero saber que estás reteniendo la comunión con Dios. Aquí quiero saber que antes de ponerte en este lugar, antes de ponerte frente a este micrófono, antes de ponerte tras un alfolí, antes de estrecharle la mano a la primera persona que visite esta iglesia, has tenido un encuentro con el Señor. Y has retenido lo que para mí es lo más importante, que es tu comunión con el Señor. Los cristianos estamos en desventaja en cuanto al tiempo. No solamente tenemos una vida como todo el mundo, ¿verdad? Trabajamos, atendemos familia, atendemos cosas, sino que los cristianos tenemos un sinfín de actividades. Culto de hombres, culto de mujeres, reunión de niños, reunión de no sé qué. Somos especialistas en complicarnos la agenda, ¿verdad? En toda la cantidad de reuniones, de cultos, eso nos pone en desventaja en cuanto al culto, en cuanto a la gente del mundo me refiero. Y eso a veces, el pensar que por haber venido a un culto, a una reunión, ya cuenta como intimidad con Dios, déjame decirte que no. Qué bueno y qué necesario es adorar a Dios en congregación, créanme. Dice la Biblia que aquí hay una bendición que no se envía en la intimidad, que hay una bendición y una vida eterna que Dios envía cuando hay armonía, cuando 2 o 3 nos reunimos, cuando estamos juntos y en armonía, que hay una bendición que quizá a puerta cerrada no vamos a tener. Pero esto no nos exime de que esta noche antes de dormir nos quedemos a solas 2 minutos con el Señor. No te pide 1 hora, no te pide un ayuno de 21 días, que ayunes como Daniel, no. 2 minutos con Jesús. Cuida de tu intimidad. Hermano mío, congregación de Key Coral, hermanos, retengan lo que Dios les ha dado. Retén tu fe. Deja de vivir por emociones y comienza a comprometerte y ten obras de fe. Retén tu santidad luchando con todas tus fuerzas para no caer en pecado. Retén tu familia. Hermanos, retengan la familia en estos tiempos. Tiempos donde lo que se quiere destruir es la familia, se quiere corromper. Retén tu familia, retén tus hijos, cuídalos. Así te cueste la vida. Cuida a tus hijos. Mételos en un arca si hace falta, como hicieron los de Noé, los padres de Noé. Cuídalos, de Moisés. Cuídalos. Protégelos. Y aunque el mundo diga, no hay que enseñarles esto, a mis hijos no se les enseña eso. Retén a tus hijos, retén la santidad, la integridad de tus hijos. Hermanos míos adultos que están ustedes aquí, retengan sus matrimonios. A todos los matrimonios que pastoreamos en Fuerteventura siempre les decimos cuando hay una consejería, cuando hay un problema y nos sentamos frente a frente, le digo, hermanos míos, la opción, la puerta de salida no existe en este lugar. No existe la puerta de salida. Así que esa palabra divorcio, bórratela de la mente. Olvídate de eso. No quiero decir que no haya motivos para hacerlo. Si una mujer está siendo maltratada, eso ya es una carta de repudio.
Pero si están en este lugar, le decimos a las personas, si han venido aquí es porque ustedes mismos creen en el Señor. Retén tu matrimonio. Si alguien te ha dicho que la vida matrimonial es una maravilla, si alguien te ha dicho que la vida matrimonial es un camino de rosas, preséntamelo para que me diga cómo es. Yo llevo 20 años de mi vida casado. De los 15 años llevo con mi esposa. Nos casamos jovencitos, llevamos 20 años. Bueno, 18 años. Todavía ya somos mayores de edad en el matrimonio. Y no todo ha sido fácil. Y me llevo de maravilla con ella. Y me río. Y me gozo con ella. Y me lo paso. Pero no todo ha sido fácil. Pero la opción del divorcio no la contemplamos nunca. Y han habido problemas, ¿eh? Ya te lo digo, soy insoportable. Soy un tiquismiquis. Soy insoportable, soy gracioso frente a una cámara y porque me ves de lejos. Pero soy insoportable. Soy un hombre de rutina y esto y así, salga el sol por donde salga, tengo que hacer esto y esto y ya. Retén tu matrimonio. Retén tu esposo. Retén tu esposa. Ese regalo que Dios te ha dado, reténlo. Sé que a veces te dan ganas de decir a ese barrigón, a ese decirle... Lo digo por mí, no por otro. Te dan ganas de decirle, mira, coge la puerta y vete. Y a lo mejor se lo has dicho, tú a él o tú a ella. Pero si quieres un consejo de Dios, retén tu matrimonio. Reténlo. Retén tu matrimonio. Uno de los significados de la palabra retener, ¿sabes cuál es? Con permiso, Adam. Uno de los significados es abrazar. Abraza lo que Dios te ha dado. No quieras a tu esposo o a tu esposa decirle que no te aguanto más. Abrázalo. Abrázala. Bendícela. Bendice a ese esposo, hombre. Yo sé que hace las cosas mal y que se ha convertido en lo último que querías tener por esposo o viceversa o por esposa, pero bendícelo. No ores tanto para que Dios le cambie. Ora más para que Dios te cambie a ti y te ayude a recibirle. ¿Sabes que cuando hay un trasplante en un cuerpo, me fui del tema pero ya vuelvo, yo tengo todo anotado, soy un tiquismiqui, yo tengo aquí hasta la Dios que les voy a decir lo tengo escrito, no se preocupen, sé dónde tengo que regresar. ¿Saben que cuando hay un trasplante y si yo quiero trasplantar un hígado a otro cuerpo, el peligro no es que ese hígado reciba el cuerpo, no, es que el cuerpo rechace el hígado. No rechaces lo que Dios te ha dado. No lo rechaces. Quizá no tiene el aspecto que tú esperabas. Se ha convertido en, no sé, qué adjetivos poner. Pero abrázalo, recíbelo. Retén la bendición de Dios. Es una bendición. Retén tu relación con Dios por encima de todas las cosas. No la cambies por las muchas ocupaciones. No abandones la comunión con Dios por falta de tiempo. Reténla, cuídala. En definitiva, cuida lo que Dios te ha dado. Y hoy Dios les ha dado algo precioso a ustedes, un lugar hermoso, por cierto. Un lugar que sé que llevaban anhelando mucho tiempo, muchísimo tiempo, y el Señor se las ingenió ahí en lejanas tierras. En Israel se cerró, parece ser, esta conversación, ¿no? Parece como, qué cosas, ¿no? Uno se pone a pensar, ¿cómo es el Señor, no? Y tuvo que ir este varón y hablar y conocer, intermediar también y todo, y Dios les está dando algo milagrosamente. Reténganlo, abrácenlo. Y si vienen tiempos complicados, dudo mucho de que vengan si están en la mano del Señor, pero si vienen, reténganlo. Recuerden este día, recuerden el anhelo que tenían cuando se reunían en la casa de ustedes, por ejemplo. Cuando no tenían un lugar, retengan lo que Dios les ha dado. Retengan, como decía nuestro pastor, la unidad. Hoy todo es alegría, hoy todo es sonrisa. En España dice que el roce hace el cariño. Yo digo que sí, pero también el roce hace la discordia muchas veces. El estar mucho con una persona es como, mira, si algo nos enseñó la pandemia es que la distancia social viene bien de vez en cuando. Tú allí y yo aquí, ¿verdad? Mantengan la unidad. Estamos llamados no a aceptarnos, estamos llamados a soportarnos los unos a los otros. Y quizá no pensamos igual. Quizás somos muy diferentes en muchos aspectos. Pero ¿sabes qué? Tenemos un mismo Padre, por lo menos eso, por lo tanto, se te convierte en mi hermano. Tú eres mi hermano, eres mi hermana. Y no tenemos quizás muchas cosas en común. Si nos sentamos a hablar de ciertas cosas, somos polos opuestos, pero tenemos un mismo Padre.
y tenemos que mantener esa unidad. Retén la pasión, retén la palabra. Y mi oración es que dentro de muchos, muchos años, si el Señor no ha venido antes, esta puerta que Dios abrió siga estando abierta. Porque lo que Dios abre, nadie puede cerrar. Amén. Cierra tus ojos y ponte en pie en esta hora.